Libro El perfil de la crisis venidera, del pastor Donald Ernst Mansell. Capítulo 3. La marca de la bestia y el conflicto del domingo contra el sábado. El conflicto inminente en lenguaje simbólico. Apocalipsis capítulo 12, verso 17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 13, del 1 al 2 y 5 y 6 dicen: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Apocalipsis 13, verso 1 al 2 y 5 y 6. Verso 11 y 17 dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 14, 9 y 10 dice: Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Definición y explicación de los símbolos proféticos. El dragón es Satanás. Apocalipsis 12:9. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador, pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. Conflicto de los siglos, página 491. En Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 10, se describe otra bestia, parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. ¿Pero qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se la formará? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado.
Cuando el papado, privado de su poder, fue forzado a desistir de la persecución, Juan contempló un nuevo poder que surgía para hablar con la voz del dragón y llevar a cabo la misma obra cruel y blasfema. Este poder estaba simbolizado por una bestia con cuernos como de cordero. Las bestias precedentes se habían levantado del mar, pero ésta surgió de la tierra, lo que representa el origen pacífico de la nación simbolizada. Los dos cuernos, como de cordero, representan acertadamente el carácter del gobierno de los Estados Unidos, expresado en sus dos principios fundamentales, republicanismo y protestantismo. Elena de White, Sign of the Times, 1 de noviembre de 1899. Pero los trazos severos de la pluma del profeta revelan un cambio en esta escena pacífica. La bestia con cuernos como de cordero habla con la voz de un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. El espíritu persecutorio manifestado por el paganismo y el papado volverá a manifestarse. La profecía declara que esta potencia mandará a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. La imagen que se hace es de la primera bestia, semejante a un leopardo, el papado. La amonestación más solemne y la más terrible amenaza proferida contra los mortales es la que está contenida en el mensaje del tercer ángel. El pecado que suscita la ira de Dios sin mezcla de misericordia debe ser del carácter más nefando. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a lo de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos, semejante a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Conflicto de los Siglos, páginas 635-636. Como signo de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio en que los protestantes consienten, porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la Iglesia para ordenar fiestas y para imponerlas so pena de incurrir en pecado. ¿Qué es, pues, el cambio del día de descanso, sino el signo o marca de la autoridad de la Iglesia romana, la marca de la bestia? La luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo, pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces, los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Evangelismo, página 174. Abstenerse de trabajar en domingo no equivale a recibir la marca de la bestia, y donde esto beneficie los intereses de la obra, debiera hacerse. Sin embargo, no debiéramos efectuar ningún esfuerzo extraordinario para trabajar en domingo. La apostasía prepara el camino. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. La apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia.
Conflicto de los siglos, página 496 y 497. Una nota de pie de página dice lo siguiente: J. E. Snyder, de Bloomington, Illinois, escribió al cardenal Gibbons para preguntarle si la Iglesia Católica considera que el cambio del día de reposo es una señal de su poder. El cardenal, por mediación de su canciller, dio la siguiente respuesta: por cierto que la Iglesia Católica sostiene que el cambio fue un acto suyo. No pudo haber sido de otro modo, porque nadie en aquellos días habría siquiera soñado con hacer ninguna cosa en asuntos espirituales, eclesiásticos y religiosos sin ella. Y este acto es una señal de su poder eclesiástico y autoridad en materias religiosas. Firmado E. Thomas, canciller del cardenal, 11 de noviembre de 1895. Ya en 1889 estaban progresando los preparativos y movimientos que resultarían en la producción de una imagen de la bestia. Ocurrirán eventos en la historia del mundo que cumplirán las predicciones proféticas para estos últimos días. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Pronto ocurrirá un cambio repentino en la forma de actuar de Dios. El mundo lleno de perversidad será visitado con desastres, por inundaciones, tormentas, incendios, terremotos, hambrunas, guerras y derramamiento de sangre. A medida que los hombres se alejan cada vez más de Dios, se permite que Satanás ejerza poder sobre los hijos de desobediencia. Lanza destrucción entre los hombres, ocurren calamidades por tierra y mar, se produce destrucción de las propiedades y la vida por incendios e inundaciones. Review and Herald, 16 de julio de 1901. La verdadera causa de las calamidades y el doble papel que desempeña Satanás. Cuando Dios quite su mano refrenadora, el destructor comenzará su obra. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. ¿Se debe esto a que la gente no guarda el domingo? No, se debe a que los hombres han pisoteado la ley de Jehová. Satanás continuará desempeñando un doble papel, causando la impresión de ser el dispensador de grandes bendiciones y verdades divinas. Por medio de sus portentos mentirosos, mantendrá el mundo bajo su control y al mismo tiempo satisfará su malignidad, causando aflicción y destrucción, y acusará al pueblo de Dios como la causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas y el derramamiento de sangre que se producen entre los hombres y que están arruinando la tierra. En las iglesias y en las grandes reuniones al aire libre, los ministros pedirán con insistencia a la gente que guarde el primer día de la semana. Se producen calamidades en el mar y en la tierra, y esas calamidades aumentarán. Un desastre seguirá a otro, y el reducido grupo de concienzudos observadores del sábado será señalado como el responsable de atraer la ira de Dios sobre el mundo por haberse despreocupado del domingo. Hombres que ocupan posiciones de responsabilidad desde el púlpito sagrado instarán a la gente a observar el primer día de la semana, aduciendo la tradición y la costumbre en beneficio de esta institución. Se referirán a las calamidades que ocurren por mar y tierra, a los ciclones, las inundaciones, los terremotos y la destrucción por incendios, como juicios que indican el desagrado de Dios porque el domingo no se observa sagradamente. Estas calamidades aumentarán cada vez más, un desastre se presentará en pos de otro, y los que invalidan la ley de Dios
señalarán a los pocos que están guardando el sábado del cuarto mandamiento como los que están atrayendo la ira sobre el mundo. Sign of the Times, 17 de enero de 1884. La sierva del Señor escribió en la Review and Herald el 16 de julio de 1901 lo siguiente: ocurren calamidades por tierra y mar, la propiedad y la vida son destruidas por incendios e inundaciones. Satanás está resuelto a culpar de esto a los que rehúsan inclinarse ante el ídolo que él ha creado. Sus agentes señalan a los adventistas como la causa de las dificultades. Esta gente se alza en desafío de la ley, arguyen, profanan el domingo. Si se les obligara a obedecer la ley de la observancia del domingo, cesarían estos terribles juicios. Notemos que el fundamento de la formación de la imagen de la bestia se colocó hace más de un siglo. Parecerá eminentemente razonable para los que desconocen el modus operandi de Satanás. Esta declaración proporciona una visión panorámica de la estrategia de Satanás en el conflicto inminente. Manifestándose como el dispensador de grandes bendiciones, trabaja entre bastidores como un destructor. De este modo induce a los que son engañados por él a creer que a fin de recobrar el favor divino será necesario imponer por la ley el culto en domingo. Es indudable que esa legislación acarrea la crisis del domingo contra el sábado. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ella que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Las leyes dominicales en los Estados Unidos. Satanás interpreta los eventos a su manera, y ellos, los líderes, piensan como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la profanación del domingo. Estos hombres influyentes dictan leyes para imponer la observancia del domingo, pensando que de ese modo mitigarán la ira de Dios. Piensan que al exaltar cada vez más este falso día de reposo, al instituir la obediencia obligatoria de la ley dominical, el día de reposo espurio, están haciendo un servicio a Dios. Los que honran a Dios al observar el verdadero día de reposo son considerados como desleales a Dios, cuando en realidad aquellos que así lo consideran son los verdaderos desleales, porque están pisoteando el día de reposo auténtico. Cuando la legislatura cree leyes que exalten el primer día de la semana y lo coloquen en el lugar del séptimo día, la artimaña de Satanás será perfecta. Comienza la proclamación en alta voz del mensaje del tercer ángel. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicaciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamentos. Se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se van agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo,
los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo de Dios acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son esas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo "así dice Jehová", los ministros populares, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que los proclaman. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El objetivo final de Satanás no es meramente una ley que cierra el comercio en domingo, es un sustituto del sábado como el día de adoración, primero en los Estados Unidos, posteriormente en toda la cristiandad y finalmente en todo el mundo. Aunque Satanás alcanza sus objetivos en etapas, los movimientos finales serán rápidos y pueden ocurrir con mayor rapidez que la que nadie anticipa. Según Primeros Escritos, página 33, al empezar el tiempo de angustia, el pueblo de Dios fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto corresponde al tiempo en la cronología del conflicto de los siglos, de la página 662 hasta la 670, cuando se dirige la atención de las mentes hacia la pisoteada ley de Dios, lo que atrae la atención de la gente hacia la ley. Pasos en la formación de la triple unión. La sierva del Señor escribió: el poder que acompaña la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelve más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Cuando Estados Unidos abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo, y con ello recobrará vida la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de resurgir en activo despotismo. Los gobiernos protestantes, las iglesias, llegarán a una extraña situación crítica, se convertirán al mundo. Además, a causa de su separación de Dios, trabajarán para implementar su falsedad y apostasía hacia Dios como la ley de la nación en los Estados Unidos. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Lo que atrae la atención de la gente hacia la ley de Dios
especialmente el sábado, podría ser la presentación de las tablas de piedra dadas a Moisés. Entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había sido aclarado el propósito divino, se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada que contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del Decálogo. Así lo hicieron. Con lamentos y pesadumbre escondieron el arca en una cueva donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serles ya devuelta. Esa arca sagrada está todavía escondida. Las tablas de piedra mencionadas aquí están ocultas en una caverna aquí en la tierra. Estas no son las tablas originales, las que se encuentran en el santuario celestial. Con respecto a la copia que fue dada a Moisés, Elena de White dice: y Cristo dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Nada que estaba escrito en esas tablas podía borrarse. El precioso registro de la ley fue colocado en el arca del testimonio y ahí está todavía, oculta a salvo de la familia humana. Pero en el tiempo que Dios ha determinado, traerá estas tablas de piedra para que sirvan de testimonio a todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra la adoración idólatra de un día de reposo espurio. Independientemente de si las tablas de piedra dadas a Moisés son recuperadas en este tiempo o más tarde, lo serán antes de la segunda venida, pero parece que este es el tiempo más lógico para que sean sacadas a la luz. Este es un momento decisivo que marca la formación de la triple unión y de la formación de la imagen de la bestia. Esta es la extraña situación en la que el gobierno de los Estados Unidos se encontrará. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Una iglesia protestante apóstata se unirá con los poderes de la tierra y el infierno para colocar la marca de la bestia en la frente o en la mano y para obligar a los hijos de Dios a adorar a la bestia y a su imagen. Procurarán compelerlos a renunciar a su lealtad a la ley de Dios y en cambio tributar homenaje al papado. Entonces vendrán tiempos que pondrán a prueba las almas de los hombres, porque la confederación de la apostasía exigirá que los súbditos leales de Dios renuncien a la ley de Jehová y repudien la verdad de su palabra. Entonces el oro será separado de la escoria y resultará evidente quiénes son los piadosos, quiénes son leales y fieles y quiénes son desleales, la escoria y el oropel. Cuántas nubes de paja serán aventadas por el ventilador de Dios. Los que han desconfiado de sí mismos, los que por obra de la circunstancia no se han atrevido a hacer frente a la afrenta y al reproche, finalmente se declararán abiertamente seguidores de Cristo y su ley, mientras muchos que han causado la impresión de ser árboles en flor, pero que no habían llevado fruto, se unirán con las multitudes para hacer obras de impiedad y recibirán la marca de la apostasía en la frente o en la mano. Cuando la ley de Dios esté siendo desautorizada en los Estados Unidos, cuando su nombre, el de Dios, sea deshonrado,
Cuando se considere que obedecer el séptimo día como día de reposo es una deslealtad hacia las leyes de la nación, cuando lobos vestidos con pieles de oveja, con ceguera mental y corazón endurecido, procuren forzar la conciencia, ¿tendremos que abandonar nuestra lealtad a Dios? No, no. Los pecadores estarán llenos de odio satánico contra los que permanecen leales a los mandamientos de Dios. Pero el valor de la ley de Dios como regla de conducta tiene que ponerse de manifiesto. El celo de los que obedecen al Señor aumentará a medida que el mundo y la Iglesia se unan para anular la ley. Esto es lo que ocurrirá con toda seguridad cuando la ley de Dios sea invalidada por un acto nacional. Cuando se exalte el domingo y cuente con el apoyo de la ley, entonces el principio que obra en el pueblo de Dios será puesto de manifiesto, tal como se manifestó al principio de los 3 hebreos, cuando Nabucodonosor les ordenó adorar a la imagen erigida en la llanura de Dura. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al comienzo, ensaya la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban que esos hombres adoraran a la imagen, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora. La bestia de 2 cuernos ordena que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha o sobre su frente. El papado recupera su dominio sobre el cristianismo. Cuando el sábado se convierta en el motivo principal de conflicto de toda la cristiandad, el persistente rechazo de una reducida minoría a ceder a la exigencia popular los convertirá en objeto de execración universal. Se insistirá en que los pocos que se alzan en oposición a una iglesia y a una ley del Estado no debieran ser tolerados, y en que es mejor que sufran ellos antes que naciones enteras sean lanzadas a la confusión y la anarquía. El romanismo en el antiguo mundo y el protestantismo apóstata en el nuevo seguirán un comportamiento parecido hacia los que honran todos los preceptos divinos. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en 2 grandes categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. Conflicto de los siglos, página 503. El mundo sigue en pos de la dirección de los Estados Unidos. Las naciones extranjeras seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Aunque este país va a la cabeza, la misma crisis sobre la controversia entre el sábado y el domingo afectará a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Cuando los Estados Unidos, la nación de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todos los países del mundo serán inducidos a seguir su ejemplo. Las naciones serán conmocionadas hasta sus mismos centros vitales. Se retirará el apoyo a los que proclaman la ley de Dios como la única norma de justicia, la única prueba segura del carácter, y todos los que no acepten los decretos de los concilios nacionales ni obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado y despreciar el día santo de Dios, no solo sentirán el poder opresor del papado, sino además la opresión del mundo protestante, que tratará de imponer la adoración de la imagen de la bestia. El primer día de la semana, un día de trabajo común, sin ninguna clase de santidad, será erigido, lo mismo que la imagen de oro de Babilonia.
Todas las naciones, lenguas y pueblos recibirán la orden de adorar este día de reposo espurio. Este es el plan de Satanás para invalidar el día instituido por Dios y dado al mundo como recordativo de la creación. El decreto que pone en vigencia la adoración de este día se extenderá a todo el mundo. Todos los que rehúsen adorar este falso día de reposo, en obediencia a la palabra de Dios, sufrirán vejámenes y persecuciones. El uso de la fuerza es el último recurso de todas las religiones falsas. Necesitamos el mismo espíritu manifestado por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. La verdad debe ser obedecida a cualquier precio, aunque las puertas abiertas de las prisiones, los trabajos forzados y el destierro nos miren a la cara. Si somos leales y fieles, ese Dios que anduvo con los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, que protegió a Daniel en el foso de los leones, que se manifestó a Juan en la solitaria isla de Patmos, también irá con nosotros a todas partes. Su presencia permanente nos reconfortará y sostendrá. Cuando se constituya la imagen de la bestia. La imagen de la bestia se constituirá antes del fin del tiempo de gracia, porque será la prueba máxima para el pueblo de Dios que decidirá su destino eterno. Esta es la prueba por la que el pueblo de Dios debe pasar antes de ser sellado. Todos los que demuestren su lealtad a Dios, obedeciendo su ley y rehusando aceptar un sábado espurio, ingresarán a las filas congregadas bajo el estandarte del Señor Dios Jehová, y recibirán el sello del Dios viviente. Los que rechacen la verdad de origen divino y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. El mundo puede ser amonestado únicamente viendo cómo los que creen la verdad y son santificados por la verdad, obran guiados por elevados y santos principios y muestran en un elevado sentido la línea de demarcación entre los que observan los mandamientos de Dios y los que los pisotean. La santificación del Espíritu señala la diferencia entre los que tienen el sello de Dios y los que obedecen un día de reposo espurio. Cuando venga la prueba, quedará claramente demostrado lo que es la marca de la bestia. Es la obediencia al día domingo. Los que después de haber conocido la verdad continúen considerando este día como santo, llevan la impronta del hombre del pecado que intentó cambiar los tiempos y las leyes. ¿Dónde y cuándo se aplica la marca de la bestia? Debido a que un grupo de personas no doblará su rodilla ante la imagen de la bestia al obedecer el domingo en lugar del 7º día, y no recibirá la marca de la bestia en la mano o en la frente, sino que permanecerá fiel a la verdad porque es la verdad. Habrá opresión y un intento de forzar la conciencia. La nota de página dice: la formación de la imagen de la bestia es un proceso en desarrollo. Se inicia en los Estados Unidos, pero no termina en el mismo lugar. Finalmente, antes de la terminación del tiempo de gracia, el decreto que pone en vigencia la adoración del falso día de reposo se promulgará en todo el mundo. Por eso, ya sea que Elena de White hable de la imagen de la bestia en los Estados Unidos o de la imagen mundial de la bestia, causa muy poca diferencia. La crisis que los observadores del sábado tendrán que enfrentar en cualquier etapa continúa siendo la misma crisis. Testimonio, tomo 6, página 395. La formación de la imagen de la bestia incluye una prueba en la cual el tema de discusión es aceptación del domingo como día de reposo o manifestación de lealtad hacia Dios mediante la obediencia del sábado de su ley. Tanto el sello de Dios como la marca de la bestia se reciben en la frente. La razón parece ser que las facultades superiores de la mente, como la conciencia, se encuentran en los lóbulos frontales del cerebro.
El apóstol Pablo habla de los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 10 y 11. Para estas personas, el rechazo del sábado y la obediencia al decreto que exige trabajar en sábado y adorar en domingo se ha convertido en un asunto de escrupulosa convicción. Después de haber rechazado la verdad, han llegado a creer que están haciendo un servicio a Dios al adorar en el día de reposo espurio. Estas personas reciben la marca de la bestia en sus frentes. Otras personas, sabiendo que el domingo no es el día de reposo y adoración de Dios, de todos modos adoran en domingo porque temen perder su trabajo o ser perseguidos. Estos reciben la marca de la bestia en su mano derecha, la mano que la mayor parte de la gente usa en su trabajo. La sierva del Señor dice en la Review and Herald 13 de julio de 1897 lo siguiente: cuando alguien obedece el decreto que ordena dejar de trabajar en domingo y adorar a Dios, sabiendo que en la Biblia no existe evidencia alguna que muestre que el domingo sea un día diferente de cualquier otro día laborable, entonces esa persona consiente en recibir la marca de la bestia y rehúsa recibir el sello de Dios. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, América se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, Estados Unidos repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos, y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Testimonio tomo 5, página 426 y 27. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que procurarán forzar a la gente a trabajar en sábado y comprometerse a la observancia del domingo, so pena de perder su libertad y sus vidas. Los dirigentes de los Estados Unidos se ubicarán por encima del magno creador del mundo. Las leyes que ponen en vigencia la observancia del domingo como día de reposo producirán una apostasía nacional de los principios republicanos que constituyen el fundamento del gobierno, y la ley de Dios será anulada. Cuando se abrió el quinto sello, Juan, el revelador en visión, vio debajo del altar a los fieles que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Después de esto, vinieron las escenas descritas en el capítulo 18 de Apocalipsis, cuando los que son fieles y leales son llamados a salir de Babilonia. Otros eventos que ocurren después de la apostasía nacional de los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos, por medio de sus legisladores, abjure de los principios del protestantismo y adopte la apostasía romana al alterar la ley de Dios,
Entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes harán sentir toda su influencia y poder en favor del papado, por medio de un decreto nacional que pone en vigencia el falso día de reposo. Infundirán vida y vigor a la fe corrompida de Roma. Revivirán su tiranía y opresión de la conciencia. Entonces será el momento cuando Dios obrará con asombroso poder para vindicar su fe. La nota de página dice: en el caso de estas personas, la adoración en domingo no es asunto de escrupulosa convicción, sino de cobardía y conveniencia. En el caso del sello de Dios, ocurre algo parecido como en la marca de la bestia. Se recibe en la frente, porque la obediencia del séptimo día como día de reposo se ha convertido en un asunto de escrupulosa conciencia. Estas personas han resuelto que es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Están tan convencidos de esto que están dispuestos, si es necesario, a ser leales a Dios hasta la muerte. Esto sugiere que al comienzo solo se prohibirá trabajar el domingo. Posteriormente, los poderes actuantes darán un paso más y dirán que hay que guardar el domingo y no observar el sábado. Finalmente, procurarán obligar a la gente a trabajar el sábado y a adorar el domingo, y prohibirán la observancia del sábado, so pena de perder la libertad y la vida. El profeta dice: después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 18, verso 1 y 2. ¿Cuándo sus pecados llegan hasta el cielo? Cuando la ley de Dios finalmente sea invalidada por la legislación. Entonces, el grado extremo de su pueblo es su oportunidad de mostrar quién es el soberano del cielo y la tierra. Mientras un poder satánico agita los elementos de aquí abajo, Dios enviará luz y poder a su pueblo para que el mensaje de la verdad pueda proclamarse en todo el mundo. Dios enviará luz y poder a su pueblo para que el mensaje de la verdad pueda proclamarse en todo el mundo. Después que la verdad ha sido proclamada como testimonio para todas las naciones, todos los poderes del mal concebibles serán puestos en acción, y las mentes serán confundidas por muchas voces que clamarán: aquí está Cristo, mirad, está allá, esta es la verdad, yo tengo el mensaje de Dios, Él me ha enviado con gran luz. Entonces se producirá una remoción de las señales y se intentará destruir los pilares de nuestra fe. Un esfuerzo más decidido se hará para exaltar el falso día de reposo y para arrojar desprecio sobre Dios mismo al suplantar el día que Él ha bendecido y santificado. Este falso día de reposo debe ponerse en vigencia con la ayuda de una ley opresora. Satanás y sus ángeles están bien despiertos e intensamente activos, trabajando con energía y propósito para erradicar de las mentes de los hombres el conocimiento de Dios. Pero mientras Satanás obra con sus portentos mentirosos, se cumplirá el tiempo anunciado en Apocalipsis, y el poderoso ángel que iluminará la tierra con su gloria proclamará la caída de Babilonia. El papado recupera su dominio sobre las naciones cristianas. En la puesta en vigencia del día de reposo papal por la ley, los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida, y la profecía predice la restauración de su poder. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se les tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo. Conflicto de los Siglos, página 636. Las Sagradas Escrituras enseñan que el papado recuperará su perdida supremacía y que los fuegos de la persecución
serán reavivados por medio de las concesiones serviles del así llamado mundo protestante. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata. El romanismo en el viejo mundo, en Europa, y el protestantismo apóstata en el nuevo, las Américas, actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. El mundo que pretende ser cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Satanás estimulará la indignación del cristianismo apóstata contra el humilde remanente que concienzudamente rehúsa aceptar costumbres y tradiciones falsas. Cegados por el príncipe de las tinieblas, los religiosos populares verán solo como él ve y sentirán solo como él siente. Decidirán como él decida y oprimirán como él ha oprimido. La liberación de conciencia, que ha costado grandes sacrificios, dejará de ser respetada. La Iglesia y el mundo se unirán y el mundo prestará poder a la Iglesia para aplastar el derecho que la gente tiene de adorar a Dios de acuerdo con su palabra. La nota de pie de página dice: la proclamación de la verdad como testimonio para todas las naciones precede a la puesta en vigencia del falso día de reposo, con la ayuda de una ley opresora. Esto está en armonía con lo que se declara en el Conflicto de los Siglos, página 664. Es después de esto cuando el poderoso ángel de Apocalipsis 18 proclama la caída de Babilonia. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos serán dejados para que reciban la eficaz operación de error a fin de que crean a la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 11. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la Iglesia se encuentre en este estado y la unión de la Iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. La ley que establece la observancia del primer día de la semana es el producto de un cristianismo apóstata. El domingo es un hijo del papado, exaltado por el mundo cristiano por encima del día de reposo sagrado de Dios. El pueblo de Dios no debe rendirle homenaje en ningún caso. Las naciones serán conmovidas en toda su extensión. Se quitará el apoyo a los que proclaman la única norma de justicia y la única prueba segura de carácter. Y todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, por encima del día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. Participación de todo el mundo. Las exigencias del sábado espurio de Roma tienen que ser impuestas a todo el mundo. Las iglesias protestantes que habían recibido doctrinas condenadas por la palabra de Dios las pondrán en primer plano y las forzarán sobre la conciencia de los hombres, del mismo modo como las autoridades papales forzaron sus dogmas sobre los defensores de la verdad en el tiempo de Lutero. Estos tienen un mismo propósito. Existirá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de las fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia,
Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, tal como se manifestó en el papado en tiempos pasados, cuando persiguió a los que se atrevieron a rehusar adaptarse a los ritos y ceremonias del romanismo. En la guerra que se librará en los últimos días, se opondrán al pueblo de Dios unidos todos los poderes corrompidos que han apostatado de su fidelidad a la ley de Jehová. En esta lucha, el día de reposo del cuarto mandamiento será el gran asunto en discusión, porque en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica como el creador de los cielos y la tierra. Se constituye la imagen de la bestia para que todos la adoren. Los engaños de Satanás inundarán al mundo. El hombre de pecado, la jerarquía papal, ha instituido un día de reposo espurio y el mundo protestante ha adoptado a este hijo del papado, lo ha cuidado y alimentado. Satanás se propone hacer que todas las naciones beban del vino de la ira de la fornicación de Babilonia. El primer día de la semana será exaltado y presentado a todos para que lo observen. La nota de página dice: influidos por el ejemplo de los Estados Unidos, los concilios nacionales de otras naciones dictarán leyes para poner el domingo en lugar del sábado como día de reposo. Esto no es solo una puesta en vigencia por parte de los protestantes de la adoración en domingo en los Estados Unidos, sino además en el mundo. El que hace cumplir la ley de este día de reposo espurio es el protestantismo apóstata que obra por medio de los Estados Unidos. Es muy posible que el espiritismo desempeñe un papel muy importante en la exaltación del domingo en toda la cristiandad y en el resto del mundo, con ayuda de la creencia casi universal en la inmortalidad del alma. Es probable que en las calamidades que vendrán, muchos perderán sus vidas y los espíritus malignos se harán pasar por los difuntos y convencerán a los creyentes de la supervivencia del alma, de que estos desastres son causados por la profanación del domingo. El primer día de la semana, un día de trabajo común, sin ninguna clase de santidad, será erigido lo mismo que la imagen de oro de Babilonia. Todas las naciones, lenguas y pueblos recibirán la orden de adorar este día de reposo espurio. El decreto que pone en vigencia la adoración de este día se extenderá a todo el mundo. Todos los que rehúsen adorar este falso día de reposo, en obediencia a la palabra de Dios, sufrirán vejámenes y persecuciones. El uso de la fuerza es el último recurso de todas las religiones falsas. Al comienzo ofrecen atracciones como Nabucodonosor, rey de Babilonia, utilizó el poder de la música y de los entretenimientos. Si estas atracciones, inventadas por hombres e inspiradas por Satanás, no lograban hacer que los hombres adoraran la imagen, las hambrientas llamas del horno de fuego estaban preparadas para consumirlos. Así también ocurrirá ahora. El papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a obedecerle y continuará haciéndolo. Necesitamos el mismo espíritu que manifestaron los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. Sign of the Times, 6 de mayo de 1897. La ley universal del domingo como día de reposo. La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará. La sustitución de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Cuando esta sustitución se haga universal, Dios se manifestará. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por encima de las leyes de Dios, cuando los poderes de este mundo procuren forzar a los hombres a que guarden el primer día de la semana, sabremos que ha llegado el tiempo cuando Dios intervendrá,
Se levantará en su majestad y sacudirá la tierra en forma terrible. Dios lleva cuenta de las naciones. A través de todos los siglos de la historia de este mundo, los malhechores han estado acarreando sobre sí ira para el día de la ira, y cuando el tiempo se cumpla plenamente, cuando la iniquidad haya alcanzado el límite establecido por la misericordia de Dios, su paciencia se agotará. Cuando las cifras acumuladas en el registro celestial lleguen al nivel que indique que la suma de la transgresión se completó, vendrá la ira, sin mezcla de misericordia, y entonces se comprenderá lo terrible que ha sido haber agotado la paciencia divina. La crisis culminará cuando las naciones se unan para invalidar la ley de Dios. Es en la crisis cuando se revela el carácter. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando, edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando afuera a los impíos, pero por espacio de 7 días, el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que la amenazaba. Así, dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre. Inadvertida como ladrón de medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. Nota de pie de página dice: las declaraciones anteriores hacen evidente que lo que comienza como un movimiento de agitación en favor de la ley dominical en los Estados Unidos, culmina en una ley universal que decreta el carácter sagrado del domingo. Todas las naciones se unen para colocar el domingo en lugar del día de reposo bíblico. Esto ocurre poco antes del fin del tiempo de gracia. El decreto de muerte, que también es universal y es promulgado después del fin del tiempo de gracia, al parecer se basa en la ley universal que instituyó el falso día de reposo en lugar del verdadero. La declaración que sigue aclara cuándo Dios se levantará para castigar a los impíos por haber invalidado su ley. Cuando los impíos hayan llenado su copa de iniquidad, en otras palabras, cuando concluya el tiempo de gracia, entonces el Señor se levantará de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra. El soberano supremo del universo se manifestará a los hombres que han invalidado su ley para hacerles ver que su autoridad se mantendrá. El Señor no derrama inmediatamente las plagas después que las naciones se unen para invalidar su ley. Espera durante un breve periodo, aún después del fin del tiempo de gracia. Un decreto de muerte universal. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles los proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado del 4º mandamiento, y al fin un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte. Las plagas caen sobre los que tienen la marca de la bestia. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. En el Apocalipsis se lee:
lo siguiente con referencia a estas mismas plagas tan temibles. Vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras. Pero había un claro de persistente esplendor, de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto, abriéndose los sepulcros, y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron, glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Primeros Escritos, página 285. Las tablas de piedra originales aparecen en el cielo. Por un desgarrón de las nubes, una estrella arroja rayos de luz cuyo brillo queda cuadruplicado por el contraste con la oscuridad. Significa esperanza y júbilo para los fieles, pero severidad para los transgresores de la ley de Dios. Los que todos lo sacrificaron por Cristo están entonces seguros, sus voces se elevan en canto triunfal. Dios es nuestro refugio, socorro muy bien experimentado en las angustias. Salmo 46, 1. La nota de pie de página dice: al parecer se producirá un momento de calma universal después de la institución del domingo en lugar del sábado, porque cuando termine el tiempo de gracia, los hombres estarán plantando y edificando, comiendo y bebiendo. Es durante este período de calma, pero antes del fin del tiempo de gracia, que triunfa el mensaje del tercer ángel con el poder adicional de la lluvia tardía. Los impíos atribuyen esta calma al hecho de que finalmente y en forma universal han establecido el domingo en lugar del sábado, pero en realidad la calma se debe a que los ángeles restringen los vientos de las dificultades. El pueblo de Dios ve esto como una oportunidad para proclamar la amonestación final. Mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla con esplendor. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedra puestas una sobre otra. Esta ley santa se revela ahora a los hombres como norma de juicio. La memoria se despierta. Las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. Se empeñaron en obligar al pueblo de Dios a que profanase su sábado. Ahora los condena aquella misma ley que despreciaran. Cuando el templo del cielo se abra, qué momento glorioso será ese para todos los que han sido fieles y leales. En el templo se verá el arca del pacto en la que se colocaron las dos tablas de piedra sobre las cuales está escrita la ley de Dios. Estas tablas de piedra se sacarán del lugar donde están ocultas y sobre ellas se verán los 10 mandamientos grabados por el dedo de Dios. Estas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto constituirán un testimonio convincente en favor de la verdad y las exigencias obligatorias de la ley de Dios.
Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dio el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la frase rodeaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según salían de labios de Jehová y retumbaban por la tierra como fragor del trueno más potente. El espectáculo era pavorosamente solemne, y al terminar cada frase, los santos exclamaban: ¡Gloria! ¡Aleluya! Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios. A causa de esta gloria, los impíos no podían mirarlos, y cuando la bendición eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. Primeros Escritos, página 34. El pueblo de Dios ha estado en el horno de fuego en el mundo, calentado intensamente por las pasiones y los caprichos de los hombres que procuraban obligarlos a adorar a la bestia y a su imagen, y a ser desleales al Dios del cielo. Han salido de las montañas, de las rocas, de las madrigueras y las cuevas de la tierra, de los calabozos, de las prisiones, de los concilios secretos, de las cámaras de tortura, de los cobertizos y de las buhardillas. Han pasado por terribles aflicciones, profunda negación y grandes frustraciones. Ya no serán más objeto de burla de hombres impíos. Ya no aparecerán más malos y acongojados ante los ojos de quienes los despreciaron. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, hállese reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia, de su imagen y de su señal, y del número de su nombre. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000, el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Amén.